que la explicación del espíritu de ello es la autonomía de la caja. Pero, por ejemplo, el Canal de Panamá viene aquí y presenta su presupuesto también, y así hay muchos otros. Es un fenómeno que todavía es muy peculiar. El último presupuesto que se ha presentado, de más de 7.200 millones de dólares, que es un tamaño muy importante, materialmente importante, como entidad es el más grande, pero lejos en el país. A mi entender, bueno, fue aprobado por la administración anterior de la Caja de Seguro Social y el director anterior. Se aprobó y simplemente se envió al Ministerio de Economía y Finanzas en la administración anterior, y no, a veces por armónica colaboración se sentaban a discutirlo y se ajustaba. No pasó por ese proceso del todo, porque lo desconozco. Yo no estaba ahí para poder dar respuesta de ello. Esa es otra oportunidad donde yo creo que se puede mejorar muchísimo, y en esa interacción entre el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección Nacional de Presupuesto, la Caja de Seguro Social, y con la participación de diputados, que el otro año se va a dar, y creo que es importante que quede en esta asamblea en acta. Se va a dar, y son procesos de meses para hacerlo bien, y el propósito de eso es un mejoramiento en el proceso de toma de decisión de asignación de recursos. Gracias, ministro. Continúe, diputado. Muchas gracias, ministro, por esta aclaración y darle la tranquilidad a los pacientes crónicos que van a tener sus medicamentos, y los no crónicos también, porque al final el problema de los medicamentos del Seguro Social es un problema que le afecta a todos. Así que, bueno, Presidenta, ya me quedé sin tiempo. Por favor, si hay posibilidad de más nota para la segunda vuelta, para poder hablar de los otros temas pendientes dentro del presupuesto 2025. Muchas gracias. Gracias, diputado. Continuamos. Le ofrecemos la palabra al honorable diputado Jorge Alberto González. Buenas noches, Presidenta. Muy buenas noches, ministro, colegas diputados y medios también que nos puedan ver y sintonizar a esta hora. Para mí es muy preocupante la manera en la que se concebió el primer debate. Para mí no hubo un debate. Y si bien es cierto, hemos estado hablando del 172, que para poder que se llegue a una votación debió haber una discusión. Y esas son una de las cosas que han sido totalmente, para mí, decepcionantes. Desde esta curul lo manifiesto. Lo que viví en la noche para mí es muy triste. Por eso, señor ministro, acatándonos al 184, que si bien es cierto son una de las atribuciones del Ejecutivo, a través del presidente, poder enviar el presupuesto general de la Nación para que sea revisado posterior a los 40 días de la toma de posesión, siempre y cuando fuera el primer año, ¿verdad? Me gustaría saber, para empezar con esa pregunta, ¿qué sucedió que no se pudo presentar a tiempo el presupuesto? Para responder, el señor ministro. Gracias, honorable diputado. Cuando inició esta administración, la construcción de un presupuesto bien hecho toma muchos meses, mas debe iniciar hacia finales del año anterior y definitivamente al inicio del año corriente. El anteproyecto de presupuesto que recibimos realmente estaba totalmente desconectado de la realidad fiscal de este país. Iba a ser un presupuesto que, a mi juicio, yo jamás se lo hubiese recomendado a este país, porque creo yo que las consecuencias fiscales y de costo del dinero para todos los panameños hubiera sido muy dolorosa. Es decir, un mal presupuesto y ser imprudente fiscalmente a los ciudadanos les cuesta, hace que el dinero le cueste más, hace que su casa le cueste más, que su carro le cueste más, que comprar un electrodoméstico le cueste más.
Sencillo como eso. Hay una relación directa entre la prudencia e imprudencia fiscal, el costo del dinero, tasas de interés. Directa, directa. Si presentábamos ese presupuesto como estaba, no me cabe la menor duda que las tasas de interés hubiesen aumentado para todos en este país. Gobierno, personas, hogares y empresas. Y eso riñe completamente con mi filosofía y principios. Nos tocó reconstruir un presupuesto que lo hicimos a la carrera y a contrarreloj. Yo comprendo que sea difícil, o acepto que sea incomprensible eso, pero creo yo que como ciudadano era lo responsable. Pienso yo que se hubiera hecho un enorme daño al país cumplir con ese angustioso tiempo y tener un presupuesto que le iba a hacer daño a los ciudadanos. Yo creo que al final del día el bien común priva sobre ello. Y eso fue lo que hicimos, diputado. Continúe, diputado. Agradezco la respuesta, señor ministro. Me gustaría saber si nos pudiera ilustrar en cuánto era la cifra que estaba destinado a ese presupuesto. Y también que entendamos que el primero que se presentó tuvimos que hacerle ciertas recomendaciones para poder llegar a cumplir con la ley. Si bien es cierto, mi bancada en la Comisión de Presupuesto aprobamos dicha modificación para que se incluyeran esos arreglos. Pero sin embargo, nosotros queríamos revisar cada una de las instituciones para poder dar un visto bueno. Porque para nosotros es muy importante que hubiese existido la posibilidad de haber revisado aquellas instituciones y aquellos ministerios. Porque es un poco difícil para mí tener confianza y sobre todo como mi rol principal, que es custodiar, fiscalizar y buscar más allá para poder denunciar las cosas que se encuentren erróneas. Responder de Economía. Con gusto, honorable diputado. El anteproyecto de presupuesto que recibimos, si no me falla la memoria, era superior a los 37.000 millones de dólares y conversiones anteriores, poco tiempo antes, que estaba cercano a los 40.000 millones, que obviamente no era, eso era un anteproyecto en proceso. Es injusto decir que ese era un presupuesto no se había presentado. Justo hablar con la verdad. Pero era una primera versión sobre la cual, para cumplir con los tiempos, había que utilizar esa o montarse sobre eso, como decimos en panameño, para trabajarlo, pero realmente era terriblemente inconveniente para el país y le íbamos a hacer un enorme daño a los ciudadanos, que ya lo comenté anteriormente. Eso versus el proyecto de presupuesto que se presentó, la diferencia es abismal, más de 12.000 millones de dólares. Una diferencia muy, muy grande. Probablemente ese presupuesto, si se hubiera continuado el proceso, no termine en 37.000, hubiera terminado, estoy seguro que mucho más bajo. No sé en qué número hubiera terminado. Estoy tratando, es una adivinanza hipotética. No creo que hubiese terminado partiendo ese monto en los 26.000 y tantos que propusimos. Que después de presentar los 26.000, la Comisión de Presupuesto presentó unas recomendaciones de modificaciones que fueron todas acogidas en su totalidad, llevando el presupuesto de 26.000 por encima de los 30.000 millones de dólares, todas acogidas. Sobre las vistas presupuestarias que usted comenta, lo comprendo perfectamente, su observación es muy válida. Y realmente ya esas decisiones son, obviamente, son prerrogativas de este órgano del Estado. Y de ahí mi comentario anterior, que para el próximo año 2026, este ministro y la cartera que represento va a realizar
en conjunto con los diputados, ese trabajo con cada una de las entidades y los ministerios, inclusive por mucho más tiempo que el que tendríamos, inclusive si se presentase dentro de los 40 días mencionados. La idea es inclusive que el periodo sea más extenso, más profundo, con el ánimo a que nos lleve a tener un presupuesto más consensuado entre las partes y más orientado a los resultados, a mejores resultados, como decía su colega. Continúe, diputado. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, bajo esa misma línea, ¿cómo obtendremos espacios fiscales para reducir el riesgo fiscal y financiero con este presupuesto que no es conservador? Y también, tomando en consideración que el presupuesto no es conservado, ¿qué mecanismos y maniobras financieras utilizaremos para reorganizar la deuda pública panameña? Para responder el señor ministro. Sí, ya se han identificado iniciativas fiscales. Una fue la que se presentó recientemente, que buscaba reducir la pérdida de ingresos, que no prosperó, y esa es otra discusión. Pero yo les propongo que volvamos a discutir estos temas con más tiempo y que se nos dé la oportunidad de explicarlo más en detalle por qué son iniciativas importantes para el país, que cerremos esas ventanas de escape que permitan entonces ir abriendo ese espacio fiscal, aumentando esa relación de impuestos sobre el Producto Interno Bruto, que si lo hacemos, a mí no me cabe la menor duda que podemos no solamente revertir la tendencia a la baja y subir de ese 7% que estaba, un poco menos de 7% que estamos hoy en día, o el año pasado y lo estimado para este año, e ir en una tendencia que nos lleve de vuelta a niveles de doble dígito. Es lograble, la historia nos los ha enseñado que se puede lograr. Para ello hay que reexaminar, sobre todo, exenciones, instrumentos fiscales de los cuales, a mi juicio, se abusan y que crean una reducción importante en la recaudación efectiva. Por ejemplo, hay normativas que realmente para mí son asombrosas. Hay algunas donde usted puede pagar, tiene una deuda con el Estado y puede pagar con un terreno. Ahora, ¿cómo con un terreno usted puede pagar salarios? Entonces usted tiene que salir a vender ese terreno. ¿Y qué garantía tiene usted que el avalúo que le dieron de ese terreno, en el mercado usted va a poder obtener esos recursos? Y como esto puedo sacar una lista larguísima de incongruencias que tenemos en nuestras normativas que deben ser revisadas, que no es fácil porque vivimos en un país que quiere más gasto, más deuda, pagar menos impuestos o no pagar impuestos. Eso no es sostenible. Eso no es sostenible. Entonces a veces hay un comportamiento a veces irracional donde dice, queremos pagar las tasas de interés más bajas, pero no queremos hacer lo que tomar las medidas que nos lleve a eso. Entonces en ese sentido tenemos que ser congruentes. Sobre la deuda, hay medidas igualmente que se pueden tomar, que ya las estamos empezando a tomar, y gracias al apoyo de esta Asamblea Nacional de Diputados, un primer paso importante fue la modificación de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, lo cual nos va a permitir un aterrizaje suave desde un punto de vista fiscal, sin mayores traumas para el país, que nos van a colocar en la senda, primero, para desacelerar la velocidad de crecimiento de la deuda, que nos lleva a disminuir la tasa de interés, que mientras vamos acelerando la tasa de crecimiento económico, esa tasa de crecimiento, en la medida que es superior al costo de la deuda, se te va reduciendo el tamaño de la deuda en función del Producto Interno Bruto.
Entonces, bajando la presión. Ahora bien, para no hacerlo en una terapia traumática o de choque, sin consecuencias de pérdidas de empleo, sin consecuencias